con futuro, con alimentos ultraprocesados, con conflicto de interés. Y yo recordaba con sustentable y pensaba que en general poco se nombra a la lactancia materna y todo el vínculo que tiene con todas esas palabras, ¿no? Y cuántos colegas desde hace muchísimo tiempo vienen luchando por un espacio en defensa de la lactancia y la alimentación del niño pequeño y cómo se desvincula de los temas de alimentación y nutrición diariamente, ¿no? Pero creo que ahí está la clave, empezar a reconocer a la lactancia materna realmente como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños, y no solo pensando en el presente, sino también en el futuro. Así que realmente para mí es un honor estar con ustedes. Y sin conflicto de interés, realmente también me sumo a que a mí el único conflicto que tengo en general es pelear con aquellos que todavía hoy dudan de que la lactancia materna es el mejor inicio. Contarles que la presentación de hoy tiene que ver con la Iniciativa Mundial sobre Tendencias de Lactancia Materna, el informe WebTI Uruguay, pero que de alguna manera quería presentar algunas generalidades sobre qué es WebTI y que tiene que ver con el seguimiento, que tiene que ver con la evaluación y el monitoreo de las prácticas y políticas y programas que a nivel mundial se vienen desarrollando en materia de alimentación de lactantes y de niños pequeños. ¿Qué es entonces la iniciativa WebTI? Es una iniciativa activa, y cuando decimos que es activa, de alguna manera estamos diciendo, bueno, es participativa, busca involucrar a todos, no solo a los profesionales vinculados a la salud, sino aquellos que están interesados en la temática de la lactancia, pero además evitando conflictos de interés. Y una vez más aparece este tema también en las WebTI, pero además está orientada a la acción. La WebTI no es un banco de datos más, no es un observatorio inerte que solo me presenta datos. De alguna manera la orientación a la acción tiene que ver con que propone, sí, alentar a la acción y no solo recopilar información. De alguna manera contar con datos, con más datos útiles, sí, que de alguna manera puedan servir para generar estrategias, es una clave importante de las WebTI. Lo otro es que es una investigación simple, no se requiere tener un doctorado para aplicar WebTI en un país. Realmente busca estimular a los investigadores a explorar, a hacer preguntas, a descubrir por qué la lactancia materna es óptima o por qué no en nuestros países. ¿Cuáles son? Es importante para entender de qué estamos hablando con WebTI, cuáles son los antecedentes y cuáles son los objetivos. De alguna manera, ustedes saben que en el año 2000, y fíjense cuánto tiempo ha pasado, los líderes mundiales presentes en la cumbre de alimentación de Naciones Unidas, el milenio de las Naciones Unidas, acordaron en el 2000 fijar 8 críticos objetivos de desarrollo del milenio que debían alcanzarse, ustedes saben, en el año 2015. El cuarto de esos objetivos era reducir en 2/3 partes el índice de mortalidad en los niños menores de 5 años. La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo de UNICEF adoptaron luego la estrategia para la alimentación del lactante y del niño pequeño, que ustedes conocen, en el año 2002, y que reconocía que la desnutrición ha sido la responsable, o era la responsable directa e indirectamente, del 60% de los 10.9 millones de muertes anuales, ¿sí?, en niños menores de 5 años. Y que además, allí decían, bueno, y más de las 2/3 partes de estas muertes, que con frecuencia se asocian con prácticas de alimentación inadecuadas, ocurrían durante el primer año de vida.
Apenas en aquel momento un 35% de los lactantes a nivel mundial recibían lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Por lo tanto, allí ya se identificaban puntos críticos vinculados a la alimentación infantil. De alguna manera, además, se empezaba a mostrar que la lactancia materna no solo estaba vinculada a un tema de salud o a un tema biológico, sino que comenzaba a mostrarse que era una enorme amenaza para el desarrollo socioeconómico de un país, ¿sí?, que la lactancia materna exclusiva no se cumpliera. Posteriormente, en 2005, la Asamblea Mundial de la Salud entonces adoptó la resolución 58.32, que lo que hace es apelar a los Estados miembros para que aseguren los recursos para los planes de acción que contemplan mejoras en las prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños, en tanto evitan cualquier conflicto de interés con los programas de salud infantil. La Declaración Innocenti, sí, de 2005 sobre alimentación de lactantes y niños pequeños, hacía un llamado a todos los gobiernos para que actuaran en muchas áreas, incluyendo establecer sistemas sostenibles, y otra vez aparece esta palabra, para el monitoreo de las pautas y tendencias de alimentación, sí, en cada uno de los países. En 2004 y 2005, la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, IFAN, adoptó la herramienta de la OMS, adoptó la filosofía WABA, como hoy la mencionaban, y lanzó entonces la iniciativa mundial sobre tendencias de la lactancia materna. ¿En qué consiste? De alguna manera, IFAN lo que promueve es que en cada uno de los países se haga el seguimiento, la evaluación, el monitoreo de la estrategia mundial. Se inició en Asia y hoy en todas las regiones del mundo entonces se aplica la evaluación WBTI. ¿Qué busca entonces? ¿Cuáles son estos objetivos? Evaluar el estatus y definir un punto de referencia en el avance de la implementación de la estrategia, evaluar las fortalezas y debilidades de las políticas y de los programas en cada uno de los países y, por supuesto, que proteger, promover y apoyar las prácticas óptimas de alimentación en lactantes y niños pequeños. Pero además, esta iniciativa fomenta acciones que permiten averiguar por qué o por qué no se practica la lactancia materna óptima en todos los países y además permite la comparación entre países y regiones en torno a cuál es la situación de la alimentación en cada uno de sus países. ¿Cuáles son entonces los resultados que se espera cuando uno aplica esta serie o esta batería o esta herramienta? Por un lado, proporcionar a los gobiernos y otras agencias información crítica, objetiva y necesaria. Por otro lado, ofrecer evidencia para que los grupos IFAN y WABA aboguen por mayores esfuerzos e inversiones para promover la lactancia y contribuir además a alcanzar los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo funciona entonces esta herramienta de WBTI? Por un lado, lo que hace es una evaluación a nivel nacional sobre la implementación de la estrategia mundial. Observa, critica cuál es la situación de cada uno de esos países en relación a cómo viene implementando la estrategia. Luego, lo que hace es clasificar, categorizar y calificar a cada país o a cada región. Y por último, lo que se tiene que hacer es volver a repetir esa evaluación luego de pasados 3 o 5 años de aplicar la primera evaluación país. Esos son los pasos. Entonces, la WBTI busca apoyar la acción, reunirse a trabajar o fomentar el trabajo en alianza, construir, por supuesto que con consensos y compromisos,
definir cuáles son los logros y los vacíos que hay en cada uno de los países y mejorar la eficacia de los programas que están existentes. Se trabaja con 15 indicadores, ¿sí? Los 15 indicadores de UDTI tienen que ver y están divididos en dos partes fundamentales. Una primera parte que lo que busca son 5 indicadores. Estos 5 indicadores están basados en las herramientas de la Organización Mundial de la Salud y que se refieren fundamentalmente a evaluar las prácticas de alimentación. Y luego hay una segunda parte que tiene que ver con 10 indicadores más, por lo tanto lo que se evalúa son 15 indicadores a nivel país, que lo que hacen es tratar de ver qué está pasando en cada uno de los países en cuanto a las políticas, los programas, las acciones vinculadas a la alimentación de los niños pequeños. Luego, ¿sí?, cada indicador individual recibe un puntaje, se aplica un puntaje para cada uno de esos indicadores, se identifican con colores y se califica la situación de cada uno de los países. ¿Qué tiene cada indicador? Cuando yo voy a aplicar ese indicador, cada uno cuenta con preguntas claves, se debe investigar, una lista de criterios y además tener en cuenta siempre los antecedentes de cada uno de los países al aplicar esta estrategia. La parte 1, por lo tanto, cuando yo voy a aplicar este monitoreo, ¿qué es lo que necesito? Requiere de datos numéricos bien específicos, que ahora los vamos a ver, para cada práctica, en base con los datos obtenidos de estudios aleatorios de hogares y que sean estudios de alcance nacional. ¿Sí? Eso es una premisa fundamental. Los datos tienen que tener un alcance nacional. Entonces, ¿qué se toma? En general, lo que se observa en el país tiene que ver con el porcentaje de niños amamantados dentro de la hora posterior o antes a su nacimiento, el porcentaje de niños de 0 a 6 meses de edad amamantados exclusivamente en las últimas 24 horas, cuáles son los datos nacionales referidos a cuántos son los niños amamantados por una duración mediana de cuántos meses, cuál es el porcentaje de bebés amamantados menores de 6 meses que reciben otros alimentos o bebidas a través de la mamadera, cuál es el porcentaje de bebés amamantados que reciben alimentos complementarios entre los 6 y los 9 meses en el país. La parte 2, ¿qué es lo que trata de buscar? ¿Sí? Se basa fundamentalmente en la Declaración Innocenti de 2005, que además tiene 5 objetivos adicionales que se agregaron posteriormente, y para cada indicador hay un subconjunto de preguntas. Y entonces lo que se busca es ver, bueno, cuáles son las políticas, los programas y quién coordina a nivel nacional el tema de lactancia materna y alimentación en los menores de 24 meses. ¿Cuál es la situación de las iniciativas de hospitales amigables en la niñez? ¿Cómo se está implementando el Código de Sucedáneos de Leche Materna en el país? ¿Cuáles son las políticas y los programas que están vinculados a la protección a la maternidad? ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con atención en salud y nutrición, fundamentalmente en primer nivel de atención? ¿Qué pasa si existen programas, ¿sí?, de apoyo a la lactancia materna a nivel comunitario? ¿Qué pasa con el apoyo informativo que se le da a esas madres? Tiene además un ítem vinculado a la lactancia materna, la alimentación infantil y VIH, y entonces se analiza qué programas existen hoy y cómo se trabaja sobre esto. ¿Qué pasa con la alimentación infantil durante las emergencias? Y esto es de vital importancia. Hoy en México, lamentablemente, a raíz de lo sucedido, ¿sí?,
hay una fuerte campaña vinculada a proteger a los lactantes, porque las empresas, las industrias de fórmulas infantiles han invadido, ¿sí?, han visto un nicho de oportunidad en el medio de la emergencia y han invadido y están promoviendo el uso de fórmulas infantiles, cuando sabemos que en situaciones de emergencia la leche humana sigue siendo el factor protector más importante. Por lo tanto, además aprovecho para decirles que diferentes organizaciones sociales, actores, académicos, estamos juntando firmas a nivel de América Latina y el Caribe para pedir al gobierno mexicano que respete la lactancia materna en situaciones de emergencia. Y además, un punto clave y fundamental tiene que ver con el monitoreo y evaluación. De nada sirve que un país genere leyes si luego no hay quien las monitoree, si no hay quien evalúe y si no hay la palabra castigo a quien no cumple esa ley.